Nuestros suscriptores y seguidores de Cambio, la verdad siempre, bienvenidos a estos espacios de conversación que tenemos con candidatos al Congreso, hoy específicamente con algunos candidatos al Senado de la República. Este es un espacio en el que hemos querido invitar a quienes aspiran llegar al Capitolio para escuchar sus propuestas, para escuchar sus opiniones sobre unos temas fundamentales. Sabemos que habrá mucho que se quede por fuera de esta conversación, pero la idea es que usted pueda tener un panorama claro sobre estos candidatos y que podamos decidir y definir un voto mucho más informado de aquí al 8 de marzo, que ya está a la vuelta de la esquina. Hoy tenemos tres candidatos al Senado de la República. Tenemos a Lucho Garzón, tenemos a Gustavo García y tenemos a Juan Sebastián Gómez, tres candidatos que aceptaron esta invitación y que también nos ayudan como a cubrir un espacio ideológico variado en donde vamos a tener unas percepciones distintas sobre los mismos temas. Agradeciéndoles a ellos por aceptar esta invitación, quiero iniciar tocando un tema que quizás va a ser fundamental en la campaña, está siendo fundamental, y es el tema de la salud. En los últimos días tuvimos un caso bastante triste que reportar, el niño Kevin, que falleció por unas demoras en la atención en su medicamento de la nueva EPS intervenida por el gobierno desde hace un par de años, y eso nos vuelve a poner la discusión de la reforma a la salud, la reforma, la única quizás de las tres fuertes que el gobierno no logró tramitar con éxito en el Congreso, pero que uno diría si igual es necesario reformar este sistema a través de un proyecto de ley, de una reforma constitucional o lo que pueda considerar cada uno de estos candidatos. Entonces, quiero iniciar por esa pregunta sobre el tema de reformar el sistema de la salud, sobre qué cambiar principalmente y si apoyarían un proyecto en ese sentido. Y quiero iniciar con el candidato Juan Sebastián Gómez. Usted es el único de estos tres aquí en la conversación que viene de la Cámara de Representantes y estuvo ahí también presente en esas discusiones de la reforma a la salud en estos 3 años anteriores. Entonces, quiero preguntarle, Juan Sebastián, ¿cuál es su postura frente al tema de la reforma a la salud, si tramitarla o no, y qué es lo que se requiere cambiar del sistema? Lo primero que hay que decir es que, saludando, qué pena saludando también a mis colegas, a mis amigos de lucha, porque estamos en una competencia democrática muy hermosa, a la gente que ve este programa en este momento. Y es decirle, lo primero que hay que aclarar es que todos los sistemas de salud en el mundo se deben ir reformando permanentemente, se deben ir actualizando, se deben ir ajustando, porque hay cosas que salen bien y hay cosas que salen mal. En ese sentido, yo hace 4 años hice campaña diciendo, mire, uno no puede vivir en Colombia cargando una carpeta donde tiene la fórmula médica, el derecho de petición, la tutela y el desacato para poder tener cualquier servicio de salud. Hay cosas que hay que mejorar. Pero creo que las decisiones que ha tomado el gobierno han sido totalmente equivocadas. Empezando por cómo plantea una reforma a la salud en consulta. Y cuando digo en consulta es porque nunca se tuvo en cuenta el sector médico, a las asociaciones de pacientes ni al sector científico. Simplemente fue una reforma impuesta, no concertada, con un sesgo ideológico absoluto que hizo que se generara, que hizo que se generara un problema muy grave en términos de la discusión del Congreso de la República y se cayera la primera. Luego, antes de presentar la segunda, el sector independiente del Congreso de la República radicó una reforma que estaba concertada con el sector médico, científico y las asociaciones de pacientes. El gobierno no la tuvo en cuenta, no tuvo en cuenta una coma. Esto para nosotros fue muy difícil y fue muy triste porque el gobierno se comprometió a estudiar nuestra reforma y ver qué podía incorporar en la de ellos. No, radicaron la segunda propuesta de ellos y obviamente lo que hicieron fue seguir adelante con una planadora absoluta diciendo que en el Congreso, en la Cámara, se tenía que aprobar a como diera lugar. Fue lo que ocurrió. Y vía decretos, como lo ha dicho el ministro Jaramillo, nos impusieron una reforma donde hicieron un montón de modificaciones, le pusieron a los maestros como conejillos de indias, a los maestros los volvieron un experimento de cómo iba a ser el modelo de salud. Yo creo que los maestros tienen la peor salud que han tenido en la historia. Posteriormente, hacen un montón de intervenciones a las EPS, EPS intervenida, EPS que queda arruinada absolutamente. Entonces, si bien queríamos y pensábamos que había que ajustar a las EPS, no era de la forma que lo está haciendo el gobierno nacional. Pero además, la crisis de medicamentos que tenemos hoy nos tiene más enfermos. El caso calamitoso con el que empezó este programa, pues es solo uno
de muchos que hay. En Antioquia hay niños que llevan 8 meses rogándole a la nueva EPS por tratamientos. Entonces, la verdad, tenemos interrumpido los tratamientos, no se está dando la atención y hoy tenemos, además, más quejas que nunca, más tutelas que nunca, pero además tenemos una deuda histórica acumulada mucho más grande que la que hemos tenido en toda la historia. ¿Y eso qué nos lleva? A que se están cada vez prestando un servicio peor en todo el país. Entonces sí creo que hay que reformar, pero primero recuperar. Hay que brindarle unos primeros auxilios a la salud en Colombia para que se paguen las deudas, para que pueda mejorar la atención. Y adicional a eso, que superemos la crisis de medicamentos para que la gente pueda estar haciendo sus tratamientos y que con calma concertemos una nueva reforma. Perfecto, gracias candidato. Quiero seguir con el doctor Gustavo, que finalmente tuvo un paso por el gobierno nacional, por el Ministerio del Interior, y pues que pudo ahí tener un conocimiento de cómo era la negociación y la discusión de este proyecto y de varios. Entonces, candidato, ¿cuál es su propuesta frente a la necesidad o no de reformar el sistema de salud, pero sobre todo de cómo reformarlo y qué es lo que hay que cambiar de un sistema en crisis? Bueno, Mateo, primero muchas gracias por la oportunidad de debatir esto. Segundo, no es cierto lo que dice Juan Sebastián, no hubo una plenadora, sí hubo mucho diálogo, tuvimos varias sesiones en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Salud, se habló con muchos sectores, se trabajó, yo creo que Juan Sebastián asistió a varias de las audiencias públicas que se adelantaron en el Congreso de la República. Hubo varias audiencias que fueron convocadas por el Congreso de la República. Allí me parece muy equivocado siempre echarle la culpa, digamos, al presidente, al gobierno, cuando el Congreso también, ese es el escenario precisamente donde se deben llevar a cabo los debates. Si faltaba socialización, si faltaba cosas, pues debían invitarse y convocarse ahí. Si dicen que no hubo esa socialización, pues precisamente ahí hubo una falla del Congreso de la República. Segundo, no hubo intención de debatir la reforma. Hay gente que tiene gallardía en el debate. Yo reconozco, por ejemplo, en Juan Sebastián uno de ellos. Hemos debatido con altura, hemos estado a favor de las mismas posiciones, hemos estado en contra, pero debate con argumentos. Hay que decirlo y le doy ese punto. Pero también usted, Juan Sebastián, fue testigo de que hubo mucha mala fe, de que hubo gente que no quería firmar un orden del día, gente que intervenía por deporte, intervenía, como lo hacía Andrés Forero, que simplemente lo hacía como una dinámica propia del filibusterismo. Pero dejemos eso allí. Yo creo que la pregunta es más hacia adelante. ¿Cuál es la propuesta que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer hacia adelante? Yo sí creo que tenemos que ser claros. La reforma a la salud es inaplazable. Miren, un municipio, categoría sexta, tiene 14, 16 mil millones de pesos aproximadamente de presupuesto. Un giro en el tema de la salud le cuesta 8 o 9 mil millones de pesos. De ahí va el funcionamiento y la inversión le queda a duras penas en 500 millones, en 1.000 millones, cuando les queda. Así no hay forma de que las regiones progresen. Ese gasto es insostenible. Por eso la discusión que nosotros tenemos que ver es dónde está la plata de la salud, dónde podemos ahorrar costos. Eso, en mi concepto, evidentemente tiene el concepto de atención primaria, de atención preventiva, perdón, de atención primaria y el sistema predictivo y preventivo de salud y, por supuesto, la territorialización. Nosotros acabamos, por ejemplo, gracias a las reformas neoliberales del año 90, institutos como el Instituto de Salud Rural, que antes se preocupaba para que los sectores más lejanos del país, como en el que me encuentro ahorita, yo estoy ahorita en el Putumayo, pudiera tener la salud, pero eso se acabó. Entonces, lo primero que hay que decir es, ¿reforma a la salud se necesita? Sí. Si se necesita más diálogo, hay que hacerlo. Pero no se dio el diálogo porque al Congreso no quiso, digámoslo para decirlo más elegantemente, no quiso hacerlo. Entonces hay que decirle a la gente que si quiere tener un sistema de salud que tenga por fin superar los problemas que hoy tenemos, tienen que escoger congresistas que sí quieran discutir los problemas de la gente, que sí quieran asistir a las sesiones y que no utilicen solamente las trampas de la burocracia, de la ley quinta, del reglamento para entorpecer los debates. Doctor García, muchas gracias. Ya le doy el espacio ahí, representante, para esa réplica, pero quisiera escuchar ahora
a Lucho Garzón, cabeza de lista del Partido Alianza Verde, al Senado. Sobre este mismo punto ya hemos visto aquí dos posiciones distintas sobre el tema de la reforma, aunque coinciden en que hay que cambiar. Hay dos diferencias, o hay una diferencia sobre la necesidad de discutir y si se integraron a todos los actores. Usted, Lucho, que ha estado por fuera del Congreso y que ha visto la discusión desde afuera, ¿cómo ve esta necesidad de transformar el tema de salud, pero con una reforma que sea viable? ¿Y cuál es la propuesta que usted apoyaría? No, la primera cosa es saludar tanto a Gustavo como a Juan Sebastián, a ti, Mateo. Pues yo no los oí porque se me suspendió la señal de audición, cambié de computador, pero para fortuna mía, a Gustavo lo conozco hace mucho rato. Sé que es un negociador, un concertador, un liberal comprometido en términos de reformas. Y a Juan Sebastián he tenido la fortuna de compartir con él foros y hemos coincidido, o sea que debate muchísimo con gente que realmente me es fácil acercarme. La reflexión sobre el tema de la reforma parte primero de que para buscar un acuerdo hay que dejarse de echarse culpas, porque ha sido dramática. Yo sé que para la generación de ustedes una canción de Celia Cruz cabe en este momento y ustedes no se acuerdan. Bernabé le pegó a Muchilanga, Muchilanga le pegó a Bernabé y así sucesivamente. Y nos vamos encontrando con una situación complicada porque Petro le echa la culpa a las EPS, pero después le echa la culpa a los interventores. Dice que los interventores los nombraron a espaldas de él. Luego, lo que muestra es en estas condiciones que hay una irresponsabilidad en el manejo del nombramiento de los interventores, que se robaron la plata, que Laura Sarabia es corresponsable. Eso es un primer elemento, quitar esa corresponsabilidad. La segunda cosa que juega en esto es que las EPS no pueden seguir sosteniendo que va a haber una reforma manteniendo el statu quo. Es increíble lo que hacen. El statu quo es que por lo menos la verticalidad, yo reconozco en las EPS es un valor agregado muy grande, que es la ciencia, la tecnología, la investigación. Hemos crecido en materia de expectativa de vida como consecuencia de eso. Pero lo que sí debe ser muy claro es que las EPS necesitan reformularse. Y tercero, trabajar sobre la base de que el pilar fundamental que son los trabajadores sigan en esas condiciones. Todo el servicio médico laboral es terrible, es decir, hay una precarización terrible en el mundo del trabajo de la gente de la salud. Yo diría varias cosas. Primero, una voluntad que no se ponga todo el mundo a especular sobre quién tiene la culpa, sobre el pasado, el presente y el futuro. La ley 100 jugó un papel y ya todo el mundo sabe que tiene que reformularse. Alcancé a oír a Juan Sebastián que dice todo proyecto perdón, pero tengo una gripa terrible y me ha tocado. Todo proyecto tiene que, sobre todo en el tema de salud, reformularse permanentemente. Aquí, la primera cosa es que la plata, ¿quién la maneja? No importa quién la maneje. Si es la ADRES, hay que fortalecerla. Y si el sector privado, pues evidentemente tiene que cambiar. Yo propongo 4 cosas. Una primera, debemos establecer, Juan Sebastián y Gustavo, una especie de fogafín en la salud, un fogasalud, que cuando haya crisis, todas esas crisis tenga un ahorro que permita que haya resolución o solución para el paciente y para las clínicas que no reciban el pago. Entonces, me parece lo primero es tener un soporte. Lo segundo, darle continuidad, pero manejar con mayor coordinación el tema de la atención primaria en salud. Nosotros empezamos en Bogotá con Salud a su Hogar y eso fue la primera atención primaria que yo recuerdo se hizo después de la ley 100. Pero eso ha ido fortaleciéndose, incluso el actual gobierno lo viene haciendo, los gobiernos como Bogotá lo vienen haciendo. Pero lo cierto
es que es un segundo elemento clave. Un tercer elemento tiene que ver con para dónde va la salud en materia de verticalidad. O sea, las EPS no pueden seguir con una verticalidad, hay que democratizar el servicio, el acceso de otros actores privados en relación a que no solamente se vuelva un monopolio. Y esto con un fin que me parece clave, hay un elemento que la Corte Constitucional produjo, que es el tema de la política del cuidado. La política del cuidado debe tener incentivos para que la gente pueda dedicarle a esa política de cuidado, incentivos fiscales o lo que sea para que la política del cuidado se vuelva un derecho. Increíble que el Congreso no lo haya hecho cuando hay una definición constitucional alrededor de eso. Entonces yo, que no los oí, y pido disculpas por esta voz tan terrible que he tenido estos días, y le cumplo a ustedes. Lo cierto es que me parece que en esto tiene que haber es una actitud, más allá de lo adjetivo, de lo suplementario, de si somos bravos, no somos bravos. Yo llego a este congreso buscando acuerdos y creo que oigo tanto a Gustavo como a Juan Sebastián, digo, ¿y por qué no lo podemos hacer? Ahora, si el discurso es o es estatismo total o es privatización total, pues no cabemos. Y yo ahí sí no quepo. La Constitución establece en últimas Estado social de derecho y no excluye a nadie para prestar un servicio que le sirve a la gente. Perfecto. Juan Sebastián, ahí ahorita el candidato Gustavo García señalaba que sí había habido un diálogo y una discusión entre sectores, o una invitación por lo menos para discutir la reforma. Entonces quisiera que hiciera referencia a eso por un lado, pero por el otro está el tema de las EPS. El gobierno ha mantenido pues una confrontación con estas entidades. Ellas dicen que no hay plata, que no es suficiente. El gobierno dice que lo que hay es malos manejos y que se la han robado el dinero, y se logró también en estas discusiones que finalmente pues no llegaron a ser un proyecto de ley aprobado, pero que las EPS pasaran de eliminarse a tener un papel, algunos dicen secundario, en este nuevo modelo que alcanzó a proponer el gobierno Petro. Entonces quisiera preguntarle a las EPS ahí cómo entrarían en su idea de reforma al sistema. Yo creo que las EPS tienen una capacidad instalada muy importante. Como lo decía mi amigo Lucho, tienen un tema científico, un tema tecnológico muy importante. Obviamente no pueden ser quienes controlen el sistema, ni pueden hacer todo en el sistema. O sea, creo que todos coincidíamos en que el tema de la integración vertical había que reformularlo y repensarlo. Pero mire, yo quiero aclarar algo. Nosotros siempre fuimos propositivos y reconozco en Gustavo un hombre conciliador. La única reunión que asistimos fue convocada precisamente por el Ministerio del Interior, a una reunión que convocaron a la bancada independiente, en el paso por el ministerio del doctor Juan Fernando Cristo, a quien también reconozco como un hombre conciliador. Lastimosamente, luego de que nosotros radicamos una propuesta, no fue tenido en cuenta, pero eso ya quedó en el pasado. Yo creo que hoy no podemos caer en eso, en quién tuvo la culpa, tuvo la culpa o quién. La gente necesita respuestas y soluciones rápidas. Y creo que ahí sí tenemos que cerrar filas, todos los actores políticos que estemos dispuestos a proponer, todos los sectores políticos que estemos dispuestos a mediar, a conciliar, pero sobre todo a convocar un país de médicos, a convocar un país de pacientes, a convocar un país científico, a que nos ayude a resolver esos primeros auxilios que necesita ya el sistema de salud para que la gente pueda volver a ser atendida, para que la gente pueda volver a tener sus tratamientos y para que la gente pueda volver a tener sus medicamentos, mientras repensamos un sistema donde propuestas como la de Lucho pueden ser analizadas, digamos, a profundidad, con tiempo y con calma, porque lo que no podemos hacer es tomar una decisión rápida, una decisión ideológica y una decisión que termine posiblemente por reventar el sistema absolutamente. Tenemos que recuperar el sistema y con la gente atendida, con la gente con sus medicamentos, tomar la mejor decisión para el país. Perfecto, candidato. Doctor García, usted tocábamos un poco el papel que tuvo ahí en la discusión de la reforma. Eh, ¿Qué fue lo que salió mal o qué fueron los obstáculos a los que ustedes se encontraron en la discusión del proyecto que impidió que esto avanzara más? A pesar de que tuvo un avance importante, pero llega a la Comisión Séptima y ahí la discusión se frenó dos veces. ¿Qué se pudo hacer mejor en ese trámite en estos 3 años? No, mire, Lucho lo dijo perfectamente, referente solo sobre el tema del sistema de cuidado, pero yo lo extiendo de esa frase que él dijo a todo. Increíble que el Congreso no lo haya hecho.
Aquí no hubo la intención de debatir. Y a pesar de que había gente que tenía honestidad en sus debates, que había un poco de, había conciencia de la necesidad de reforma del sistema, ganó más la trampa, ganó más la actitud torticera, ganó más el filibusterismo. No se quiso debatir, hay que decirlo, no se debatía sobre las propuestas, se debatía sobre si había orden del día o no, se debatía sobre si se trataba de vencer los términos o no. No hubo un debate sincero de la reforma a la salud y eso no es serio con los colombianos. Por eso insisto que ahorita se viene una revocatoria del Congreso. El Congreso está en apenas 11, 12 días, el Congreso está completamente revocado. Todos tarjeta roja, todos para afuera. Y es ahí donde la gente tiene que decidir qué es lo que se va a elegir para que demos los debates de salud. Mire, aquí hay un consenso. Estamos tres personas que hemos llegado a un consenso absoluto. No podremos llegar al Congreso de la República a seguir torpedeando las reformas que se necesitan en el país. Hay que llegar a promover reformas de derechos, más derechos y menos derecha, dice Lucho en sus intervenciones y le copio esa palabra. Necesitamos que esos derechos se materialicen y allí la reforma a la salud es inaplazable. Aquí propone el Fogasalud, eliminar la verticalidad, que digamos ya está eliminada hoy, pero estoy de acuerdo que hay que dar el debate, la democratización, el cuidado. Juan Sebastián propone otras cosas. Miren, ¿por qué no pueden ser todos parte del sistema? El tema del que las EPS funcionan o no funcionan, lo han dicho todos los gobiernos. De 135 EPS que habían en el país, hoy estamos en 14 o 10 y la idea es que cada vez sean menos, entonces estamos en un proceso que fue descentralizar completamente la salud a través de privados y ahora se recentralizó. El gobierno que menos ha intervenido EPS es este, pero no quiere decir que ese modelo sea el adecuado. Yo sí creo que hay que revisar de fondo la administración de los recursos y como lo decía en un momento, el gasto. No es posible que de un municipio de 16.000 millones, más de 9.000 millones de pesos represente la salud y que aún así el estado de la salud de los municipios siga como esté. Ahí hay algo que está fallando y tenemos que entrar a revisarlo, por lo cual creo que hay consenso en ese punto de la reforma a la salud. Gustavo, muchas gracias. Bueno, para cerrar este tema, Lucho, pues de los tres por lo menos que están aquí, es el más experimentado en temas de política, de negociación, y hay pues un respeto hacia su figura. Desde su labor personal, ¿a qué se compromete usted, Lucho, para poder sacar adelante un proyecto que además se necesita con urgencia, que no da ni siquiera para discutir más allá de una legislatura, porque el sistema está en crisis? ¿Qué pondrá usted al servicio de sus colegas si llega a ser senador para que esto se destrabe y para que podamos tener un consenso rápido con un nuevo gobierno que también no sabemos cuál va a ser? Lo primero que se ha producido acá es un acuerdo. Mire usted que nos planteó un debate y estamos de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? De acuerdo en que de todas maneras esto no es un tema de estatización versus privatización. De acuerdo que es un acumulado de formaciones del sistema y que hoy requerimos cambiarlo. De acuerdo en que es necesario encontrar la experiencia que hemos encontrado en varias EPS en relación con el tema de la ciencia, la tecnología, la investigación, lo científico. Y me alegra, Gustavo, oírte lo que dijiste sobre que eso ya está resuelto, el tema de la verticalidad. Yo voy aprendiendo todos los días a pesar No, no. gracias a Dije que lo que está fue. prohibido, pero se sigue haciendo. Ah, bueno, listo, pero esa es una discusión de fondo. Me parece que reconocer cosas, la atención preventiva ha mejorado sustancialmente por el Estado, por el sector privado. No se parte de cero, incluso este gobierno lo está haciendo. No veo por qué no se le puede reconocer esos temas de atención primaria. Y el otro elemento, la discusión de fondo es quién maneja la plata. De fondo, de fondo. Y en mi opinión esa no es la discusión. La discusión es, así como el Fogafín resuelve temas para el sector financiero cuando está en crisis, debería haber un Fogasalud que diga, vamos a resolver problemas cuando la salud está en problemas, en dificultades. Y saber con cuánta plata contamos. Es que la OPC hoy nadie sabe, puede ser que la Corte haya definido una posición, puede ser que esa posición se blinde las EPS para decir, de aquí no cambio.
pero en mi opinión lo que hay que decir es qué presupuesto hay. Si algo merece una emergencia económica hoy, no estoy diciendo que lo de las inundaciones no, pero si algo lo merece, es convocar una emergencia económica para decir de dónde salen los recursos, quién los pone, quién los administra. Pero bueno, como veo y lo que dice Gustavo es absolutamente cierto, le quedan 12 días a este Congreso y ya lo que hizo, lo hizo y lo que no hizo, no lo va a hacer. Entonces, lástima que tengamos que llegar a agosto, a julio 20, a una discusión que es dramática, dramática. Y yo creo que en este momento, pues es muy primer comentario a Mateo, le digo, Mateo, a mí lo que me ha dolido muchísimo es que haya gente, tanto en el gobierno, que revictimice a la mamá del niño que murió. Y también desde la oposición aparezca gente diciendo que lo mató Petro. ¿Qué es esto de utilizar símbolos tan duros, tan complicados, tan complejos? No, esto requiere una política de Estado, una solución ya, y yo lo único que podría decir es, pues, la firmeza y estar escuchando. Cuando escucho a Juan Sebastián y escucho a Gustavo, estoy diciendo es mi mayor virtud, escuchar para resolver problemas. Yo escuchando aprendo y al mismo tiempo, a pesar de lo viejo, estoy diciendo, vea, estoy aquí aprendiendo y aprendiendo es cómo articulamos acuerdos. Yo soy muy crítico del conciliador, que es un baboso que está con todo el mundo y con nadie. O ese cuento del diálogo. Diálogo tiene el ELN, yo no sé cuántos centenarios, no. Negociación, saber que uno tiene que aceptar argumentos del otro y no cerrarnos con una cosa fanática. O esto es acabar con los EPS o esto es acabar con el Estado. No, eso, las dos experiencias han sido malas. Ni el Seguro Social fue bueno, ni las EPS son todo lo bonito que nos muestran, pero no las podemos acabar. Candidato, muchas gracias. Bueno, con esto cerramos el tema de salud, que se nos tomó un tiempo largo, pero pues es un tema bastante espinoso. Quiero tocar un tema de otra reforma que quizás no es la que se tiene muy en cuenta cuando uno habla de reformas que intentó tramitar este gobierno y que se hundieron, y es la reforma política, que también ha sido una reforma que ha tratado de tramitar casi que todos los gobiernos de la última década y nunca se ha podido. Y ahí tenemos discusiones de transfugismo, de financiación de los partidos. Quisiera entonces escucharlos a todos muy concretamente. ¿Qué cree que tenemos que cambiar desde el sistema político del que ustedes están participando, que quizás seguramente los va a elegir como congresistas, pero que también necesita de una actualización frente a las coyunturas de estos tiempos? Quiero iniciar con el candidato Juan Sebastián. Miren, yo creo que lo primero es concientizar al ciudadano de que una reforma política regula su sistema político y lo político es quien administra lo público. Así que no puede haber una desconexión entre lo político y lo público. Si queremos que lo público funcione bien, necesitamos elegir bien en lo político. Y ahora la pregunta es cómo nos estamos eligiendo. Y yo creo que Colombia requiere una reforma política urgente. Colombia tiene demasiadas reglas de juego que no son claras para los ciudadanos. Los partidos políticos no estamos representando a los ciudadanos. Yo creo que en un país donde votar es tan difícil, nuestros discursos como candidatos, la mitad del tiempo nos la pasamos, la mitad del tiempo somos hablando de cómo elegirnos y la otra parte es qué queremos hacer. O sea, la mitad de nuestro tiempo se nos va a tratar de hacer pedagogía electoral porque votar es complicado, que la gente no lo entiende. Entendamos una cosa, en Colombia uno puede inscribirse de dos maneras y puede votar de dos maneras. Eso hace mucho más difícil los temas de elección. Segundo, la responsabilidad de las firmas. Un país que tiene más de 30 partidos políticos, ¿será que alguien no encuentra un solo partido que lo identifique? ¿Por qué se vuelve una trampa y un estímulo perverso recoger firmas para decir que uno no es de un partido político, pero luego termina eligiéndose por un partido político? Ya se hace trampa porque empieza campaña anticipada y luego termina por un partido. Segundo, ¿cuál es la responsabilidad política que tienen las personas que llegan por firmas? Si un partido político lo hace mal, elige malos gobernantes, pues la gente no vota por él. Pero cuando alguien se inscribe por firmas y se acaba un mandato y se acaba mal, ¿a quién le cobra el ciudadano? A nadie, porque la figura jurídica desapareció. Yo creo que hay muchas cosas que tiene que resolver una reforma política. Nosotros estamos en mora de discutir realmente todo, cómo funcionamos políticamente. Mire, lo que está pasando en estas elecciones es una cosa desbordada. O sea, el nepotismo en su máxima expresión. O sea, todos los alcaldes quieren elegir a su esposa,
todos los gobernadores quieren elegir a su papá, los tíos quieren elegir a los primos, o sea, mi empresa electoral, o sea, yo no le cedo nada de poder al ciudadano. No, todo el mundo es yo como elijo un familiar. O sea, nosotros tenemos casos vergonzosos. O sea, eligen hasta la hija de la niñera, porque es que no se puede, como ya no pueden elegir más gente de la familia, pues ¿quién es más cercano? No, tráigase a la hija de la niñera, que esa la podemos elegir también para que no se nos salga el poder de control. Por favor, eso no está bien. Yo creo que eso no lo lee bien el ciudadano y esas reflexiones hay que hacérnoslas y hacer un mea culpa en lo que ha venido ocurriendo. Discutamos también sin miedo si la circunscripción nacional del Senado está cumpliendo su función o no, si el voto preferente está ya reventó a los partidos políticos y debemos volver a listas cerradas, pero garantizando democracia interna de los partidos o no, pero seamos capaces de discutir todo. Yo creo que el sistema ya no resiste más. Viendo personas que hacen campañas políticas de 10.000, 15.000, 20.000 millones de pesos, ¿qué van a ir a hacer al Congreso de la República? Obvio, a recuperar esa plata. Los ciudadanos totalmente desincentivados a participar, a escuchar una propuesta política, la gente realmente decepcionada de la clase dirigente. Creo que merecemos, Colombia se merece discutir una reforma política, pero sobre todo que los ciudadanos entiendan que esto no es un tema solo de los políticos, que nuestro sistema político es es el que realmente termina controlando todo nuestro sistema público y desde ahí se debe abordar. Gracias, candidato. Candidato Gustavo, me acuerdo yo hace 2 años ya casi, la imagen de Roy Barreras rompiendo la reforma política que intentó tratar, intentó tramitar el gobierno Petro y que se hundió en medio de micos y acusaciones y hasta el mismo presidente dijo que había que hundirla. ¿Por qué es tan difícil tramitar una reforma política? Casi que es que nacen muertas y que nacen condenadas a hundirse, porque parece haber un consenso, obviamente, de que hay que cambiar cosas, pero ¿cómo lograrlo cuando los que pueden votar para cambiar el sistema son elegidos por ese mismo sistema? Para mí, ¿cierto? No, es Sí, que sí, se sí. cortó un pedacito. No, usted tiene la respuesta en la última palabra que dice, efectivamente, quienes van a reformar el sistema político son los congresistas que son elegidos por ese sistema, y a eso genera un problema. Juan Sebastián habla de varios problemas que son interesantes, pero mire, el problema es original de diseño. Nosotros tenemos un problema que es la organización electoral. La organización electoral está dividida en 3 pedazos. Ahora, con la autonomía del Consejo Nacional Electoral, se está repitiendo y va a haber un tema fiscal impresionante. Se van a hacer las mismas cosas por la registraduría que por el Consejo Nacional Electoral. Eso les va a salir muy mal. Eh, También está el tema del Consejo de Estado, es decir, las decisiones o los derechos más importantes, que es el derecho de participación, no toman rigor, no toman vigencia, no toman su ejecutoria completa, porque de todas maneras siempre están cuestionadas por el Consejo de Estado. Hay sentencias para todo, para escoger unos derechos, para otros, lo mismo en el Consejo Nacional Electoral frente a las resoluciones que dicta. El sistema no está funcionando. Por otra parte, en cuanto a los mecanismos de elección, el sistema DONT, que es el que se aplica ahora, ha mostrado que busca el beneficio de las minorías, pero a la hora de la verdad existe una cantidad de salida, de válvulas de salida de ese sistema que es impresionante. La circunscripción nacional del Senado, lo que tiene que ver con la financiación de los partidos. Hoy tenemos una financiación mentirosa. Mire, entre más se le ponga bloqueos a la financiación de partidos, más beneficiados van a ser los bandidos. Los bandidos están del otro lado, no les importa que usted les ponga cortapisas, no les ponga que usted les ponga nada, igual hacen las cosas fuera de la ley. Para quienes estamos ajustados y tratando de cumplir las normas, se nos vuelve cada vez más difícil y es complicado el sistema. También estamos fallando en los esquemas de elección popular de corporaciones, en los sistemas de elección de cargos uninominales. El tema de las coaliciones, hay que decirlo, nosotros somos parte de una coalición, pero evidentemente eso genera ya para el sistema político algunas desconfiguraciones en el tema de los partidos, pero esencialmente yo sí creo que el peor de todos los males son los esquemas de partidos políticos. Ningún partido político realmente tiene una autoridad regional, una autoridad que se respete en lo que la gente quiere.
y ese centralismo en las decisiones, casas como las de Gaviria, que son una ridiculez, digamos ya, o espectros fanáticos como los del Centro Democrático con su fundador, creador omnipotente, muestran que no estamos en una democracia real, activa. La gente puede participar y se puede elegir, pero siempre y cuando se junte dentro de unos sistemas. El punto 2 de La Habana hablaba de la apertura democrática, porque uno de los aspectos que está llevando cada vez más violencia en los territorios es la incapacidad del Estado de permitir la participación abierta de la gente. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una reforma. Ahora, el tema es que esa reforma política, que es de gran calado, porque el problema es de gran nivel, se suma a la gran necesidad de reformar la justicia y a la gran necesidad de reformar el centralismo del país. Entonces, cuando usted tiene que hablar de reforma al Ejecutivo, reforma al Legislativo, reforma a lo judicial, ¿de qué está hablando? Doctor García, muchas gracias. Doctor Lucho, usted es cabeza de lista de un partido que uno no podría llamar tradicional, pero que sí ya tiene una trayectoria larga, como es el Partido Alianza Verde, pero que también es uno de los que ha quedado más expuesto en los últimos años por unas contradicciones ideológicas quizás entre sus militantes. Tenemos a JP, pero también tenemos a gente como Inti Asprilla, y es difícil uno encontrar como una cohesión ideológica en el verde. ¿Usted cómo ve este tema de la reforma política cuando encabeza pues la lista de un partido que aquí hemos visto ya críticas fuertes a esas organizaciones políticas? Otra vez ahí el audio, por Voy a favor. hablar de la pregunta que me acabas de hacer, pero quisiera hablar de la reforma política. Lo primero es decir que el verde, prácticamente su base fue con tres figuras. Una de derecha, como Peñalosa, que hoy se siente de alguna manera, pues Peñalosa con un lenguaje más urbano, menos rural, no influencer. En JP Hernández, no ha cambiado eso. Son una buquelinización de la política. Lo segundo, está un centro que es Mocos. Lo representa Katy Miranda, Katy Jubinao, y hay una izquierda que estoy yo. Y hoy está, pues, de alguna manera representada en esa, le estoy planteando. Pero sí tiene problemas. No sé a qué obedece. Antes éramos 3 egos, ahora son 57. Es más complicado. Pero también quiero señalar lo siguiente. Bueno, eso para decir que yo estoy trabajando porque esto no sea porque sea una coalición y no una colisión. Me imagino que Gustavo y el propio Juan Sebastián también trabajan por lo mismo, porque adentro esas coaliciones tienen todas esas dinámicas complicadas y los partidos también tienen dinámicas complicadas, incluso los partidos entre familias. Usted lo ha visto, Juan Sebastián, en el caso de la discusión en esta revista Cambio de Carlos Fernando Galán con relación a Juan Manuel Galán. Eso es parte inherente a debates que uno dice, ¿y esto cómo se da? Pues se da, es así de simple. El arte de la política es la confrontación, no es amados los unos a los otros, sino odiados los unos a los otros. Yo trato de trabajar con menos pasión, pero lo usual no lo voy a repetir porque me parece que uno dice, bueno, yo estoy de acuerdo con la financiación estatal. 2, campañas más cortas. 3, el Consejo Nacional Electoral hay que volverlo no un escenario de reproducción politiquera, no, al contrario, tiene que ser como lo que usted en México, un Consejo Nacional Electoral autónomo con una organización técnica y probada. Aparte de eso, tenemos todo lo que significa y lo que ustedes han hablado, los partidos de garaje, esto es una industria de avales. También este tema de las firmas me parece que se ha vuelto, lo que dice Juan Sebastián, absolutamente cierto, pero todo eso está cierto. Pero a mí tengo la posibilidad de encontrarme con Gustavo y con el propio Juan Sebastián. Yo no sé cómo hicieron para sacar el sistema general de participación, que me parece que por unanimidad, lo sacaron por unanimidad. Hicieron un acuerdo que no es cierto, que le fracasa todo a Petro, perdónenme. Lo presentaron como viceministro de Interior, entiendo, Gustavo, usted, y como ministro de Interior, Juan Fernando Cristo. Y esa es una opción, perdóname que no es el tema,
pero ese sí genera tres debates. Uno, ¿amerita con decisiones como es hacer una constituyente o no? ¿O hacemos una constituyente en general? Dos, ¿cómo se hace la paz si yo planteo que la paz total fracasó y hay que volver de cero? Cero es, ponemos condiciones, etcétera, y hay una gente que dice militarizar, vamos a arrasar, vamos a extinguir, vamos a... Yo planteo que la ley del Sistema General de Participación es tan extraordinaria de empoderamiento regional, de regresar, que los legales recuperen lo que la ilegalidad ha quitado. Y entonces yo una cosa muy precisa, la posibilidad de que unas competencias que me parece debe ser clave para empoderar regiones. Va a haber más plata, va a haber más tiempo. Y en mi opinión, ese sistema general de ley de competencias, como lo presentó el gobierno, es malo. Es malo porque es sectorial. Mira, a ver, tome le entrego la salud, tome le entrego la educación. No, necesitamos saber cómo va a vivir este país. Y en mi opinión, en la medida en que veamos el sistema general de competencias, va a ayudar muchísimo a que las regiones tengan autonomía, que estamos hablando como si estuviéramos exclusivamente hablando de las regiones, de las capitales principales o de Bogotá, y lo que estamos hablando es ese empoderamiento que requieren las regiones. Por eso una reforma política debe ser parte de ese proceso. Yo estoy contra una constituyente convocada con vicios electorales y con vicios de campaña, pero si a mí me permiten decir que necesitamos con todos estos elementos una constituyente por una reforma política de fondo, con una ley de competencias que mire la Amazonía, que no puede ser solamente explotación del agua, del oro, de la coca y de tal, porque nosotros nos nutrimos de la Amazonía en materia de agua. Uno dice, hombre, vale la pena, vale la pena. Entonces, Gustavo, yo no sé cómo lo hicieron, porque eso sí es de las magias de ustedes, pero lograr el sistema general de participación y quitarle a ese centralismo semejante capital financiero y político, y lo hicieron, pero además ahora tenemos un reto, ese es el reto de hoy. Hagamos evitemos la constituyente, inclusive convocada por el Congreso, y hagamos un acuerdo sobre el sistema, sobre la ley de competencias. Eso me pone a mí que el territorio, que es lo fundamental, el territorio se democratice, tenga empoderamiento, tenga la posibilidad de que los ilegales no jueguen y que haya una posibilidad de que el Estado esté representado no solamente por la periferia de Bogotá, sino por todo. Lo hice un rolo, pero es clave decir. Gracias, Lucho. Y con la venia de ustedes y abusando un poquito de sus apretadas agendas, pero nos pone un tema interesante, que es el tema regional y de participación. Entonces quisiera ahí darle la palabra a Gustavo sobre este tema de, finalmente ustedes son una circunscripción nacional, pero representan unas regiones en específico. Entonces quisiera un poco mencionar o preguntarles qué es lo que quieren impulsar por las regiones a las que pertenecen y sobre este tema del Sistema General de Participación y la reglamentación que es necesaria ahorita. Pero mire, Mateo, es que Lucho pone, es que cuando hablamos de esto es muy difícil no hablar del tema de constituyente, porque a la hora de la verdad las funciones de los alcaldes y los gobernadores están precisamente en la Constitución. El esquema orgánico centralista de la Constitución está en el cuerpo orgánico de la misma. Y a pesar de que allí se interpretó que el proceso de constituyente se hacía bajo los principios de una república unitaria, pero descentralizada y desconcentradamente, no se han dado. Por el contrario, hemos tenido un proceso de recentralización liderado por gente como Mauricio Cárdenas, que hoy es candidato presidencial, y que han concentrado cada vez más el poder en el nivel central. Lo que dice Lucho es cierto, fue muy difícil convencer a el gobierno de que apoya el sistema general de participaciones que se hizo el acto legislativo, que incluso creo que contó con el apoyo de Juan Sebastián como hombre de provincia cumpliéndole a la provincia. Pero a la hora de la verdad, acuérdese de dónde venimos. Es que el que se inventó la centralización de ese sistema general de participaciones se llama Álvaro Uribe Vélez. En el 2002, 2003 hicieron la reforma que llevó del 39%, perdón, del 42% al 22% de los ingresos corrientes de la nación para los municipios. Ese fue un proceso recentralizador. El
ese acto legislativo de ese año le partió el espinazo a las regiones, acabó con las regiones en Colombia y muestra cómo los municipios hoy en día, un alcalde no sirve para mucho, así sea capaz, así sea inteligente, sea lo que sea, pero tiene que ir a mendigar recursos al nivel central. Nosotros logramos en este gobierno apoyar una iniciativa parlamentaria que fue por parte con el ministro Juan Fernando Cristo, con el apoyo, pero nos tocó pelear con Planeación y con Hacienda porque son organismos que naturalmente son centralizadores, pero a la hora de la verdad solamente llegamos a poner al 39%. Es decir, no logramos ni siquiera establecer lo que había antes, que era el 42%. Y segundo, nos condicionaron a que difiramos la ley 12 años, es decir, que la aplicación sea paulatina. Miren, hay que decir la verdad, a este país no se le ha dado la gana de invertir en las regiones. En este país no se le ha querido que se trate a las regiones como si fueran hijos, como si fueran inimputables, como si fueran seres incapaces de manejar las cosas. Y eso es lo que nos tiene viviendo aquí en el Putumayo, donde estoy, con las vías vueltas nada, con la gente pasando necesidades. Aquí se desestructuró la institucionalidad agraria. Todos los institutos que había antes se los quitó. Aquí hay una lucha que lastimosamente el centro va ganando. Y la propuesta seria aquí para trabajar en el tema de la ley de participaciones y demás, que la ley de participaciones, como les digo, es un clic que permitiría que inicie, que ese acto legislativo empiece a funcionar de aquí a 12 años lentamente. Hombre, necesitamos una discusión más seria, tenemos que avanzar con más fortaleza en el tema de las regiones no pueden esperar 12 años a ver si realmente podemos volver a lo que había antes de 2003. Ese es un esfuerzo impresionante, es el mayor logro de este gobierno quizás en el tema de justicia social y superación de brechas, pero hay que decirlo con honestidad. El Congreso de la República se está oponiendo a que los derechos de la gente en las regiones se haga posible. Por eso hay que revolcar esa vaina. Eso no funciona. El Congreso hoy está pendiente de mantenerle los privilegios a ciertas personas. Y ni siquiera hay que yo creo que ahí Lucho lo dijo muy en broma, dijo, lo está diciendo un rolo. Pues hay que hablar de los efectos que ha tenido la centralización para Bogotá, porque Bogotá también ha sido víctima de la centralización en este país. Han tenido muchos perjuicios y usted como alcalde lo sabe, Lucho, de los problemas que tiene Bogotá para a desarrollarse por ese centralismo. Entonces, aquí lo que hay es la necesidad inmediata de cambiar el país y desafortunadamente, como tenemos una constitución que está sobre reglamentada en los esquemas orgánicos que plantea, hay que hablar de constituyente. Gracias, Gustavo. El candidato Juan Sebastián nos ha comentado que tiene otro compromiso ya, entonces pues le damos este espacio para esta intervención sobre el tema regional y también su mensaje final sobre su principal bandera, su principal apuesta para el periodo 2026-2030. Miren, yo creo que haber logrado discutir un poco, quitar el poder central fue una ganancia. ¿Cómo lo vamos a hacer y hasta dónde lo podemos llevar? Será otra. Colombia tiene más de 1.100 municipios y de esos 1.100 municipios hay más de 1.000 de quinta y sexta categoría. ¿Qué significa ser un municipio de sexta categoría? Pues no tener recursos para absolutamente nada. Pero además ese esquema centralista ha permitido que un grupo de políticos se vuelvan los dueños de las soluciones o de las posibles soluciones en los territorios. De los alcaldes, a uno le da pesar ver a los alcaldes todos los martes y miércoles en el Congreso de la República, corriendo por todas las escalas y por todos los pasillos buscándose un congresista o buscándose un ministro a ver si le consigue una cita para presentar un proyecto. Venga, la gente no elige sus alcaldes para eso. La gente elige a sus alcaldes para que puedan ejecutar un presupuesto decente que hoy no tienen. Entonces, yo sí creo que hay que aprovechar esta oportunidad para que esos municipios de quinta y sexta categoría tengan un poco de más autonomía. Y esa excusa de que es que en los municipios se roban la plata, en Colombia se roban la plata en todas partes. Hay que elegir gente buena, gente decente. Ahora los colombianos tienen un poder absoluto del 8 de marzo. Son 8 horas en las que la gente tiene más poder que toda la clase política. Cada persona tiene derecho a un voto como el político más poderoso. Esos esquemas de los cupos indicativos, esos esquemas de cómo yo le entrego un ministerio a un partido político, hay que romperlos y se pueden romper cuando los municipios y las regiones tengan autonomía. Y tenemos una gran oportunidad de que el Congreso de la República, en serio,
se renueve y se renueve en términos no solamente de casas políticas y de empresas electorales, sino también de gente que no hizo nada en el Congreso, que se dedicó a hacer videos, a sacar letreritos, pero realmente no le aportó nada al Congreso. Y esa oportunidad va a ser una oportunidad hermosa. ¿Por qué? Porque a mí me encanta que yo veo, y discúlpeme, Lucho, la expresión de personas de tradición de la política, porque es que ser de tradición no es malo. Tener prácticas tradicionales puede ser malo, pero ser personas que quieren llegar al Congreso con peso, con conocimiento, me encanta. Me gusta que llegue gente a proponer, gente con experiencia, gente que haya gobernado, gente que haya hecho la escuela, porque lo que necesitamos en el Congreso es conocimiento. Uno no va al Congreso de la República, al Senado de la República a aprender, va realmente a aportarle al desarrollo nacional. En ese sentido, nuestra propuesta es una propuesta de concertación. Yo no soy un político que divide, yo soy un político que une, que creo que la política está para buscar qué nos une, no qué nos divide. Todos somos diferentes. En la naturaleza del Congreso es que tengamos posiciones distintas. Yo soy de los que dice que con el Congreso hay unanimidad, es sospechoso. No, lo que necesitamos es que en serio lleguen personas a aportar. Ustedes saben que yo vengo de la provincia, que creo que, por ejemplo, la centralización, y coincido con Gustavo, ha sido inequitativa con Bogotá. Es más lo que aporta Bogotá que lo que recibe del gobierno nacional. Y eso también tenemos que corregirlo. Bogotá es una ciudad con demasiadas necesidades y podemos también dar esas discusiones en el Senado de la República. Yo quiero llegar allá a eso, a construir, a proponer. Seguiré siendo barrista porque mi origen es barrista, seguiré hablando de barrismo social, seguiré hablando de no más cultura mafiosa. Ahora estamos hablando muy fuertemente del derecho a pedir ayuda y es un tema de salud mental para que en serio haya centros de escucha donde la gente le puedan atender esa urgencia vital que es responderle a una depresión, a una crisis de pánico, a un tema de adicción, a un tema de una tendencia suicida inmediatamente antes de que el sistema de salud lo acoja. Y creo que en eso podemos cerrar filas. Son proyectos que quieren buscar acuerdos, que quieren buscar consensos, no son proyectos que quieran dividir a nadie, pero sí creo que tenemos una gran oportunidad en este Congreso de hacer las cosas diferentes. Yo me voy del Congreso, me voy de la Cámara de Representantes al Senado, contento por muchas cosas que vivimos, por muchas cosas que aprendimos, por la labor que hicimos en la vicepresidencia de la Cámara, pero también me voy triste porque creo que el Congreso pudo dar mucho más. Pudimos sacar adelante la reforma a la Ley 30, que era un tema por el cual yo marché y caminé muchos años en la universidad pública. Pudimos poner sobre la mesa el debate del ICETEX, pero nos queda faltando. No alcanzamos a debatir la Ley General de Cultura, no alcanzamos a debatir la jurisdicción agraria y creo que hay temas que quedan en mora. Por eso invitar a la gente a que apoye gente sensata, gente buena, gente con conocimiento. Hoy comparto este programa con 3 personas a las cuales respeto, con los que sé que puedo tener diferencias, pero que sé que es más lo que nos une, mucho más lo que nos convoca a conversar y que ojalá la gente elija congresistas que van a trabajar, pero también a respetar la diferencia y no congresistas que simplemente van a generar disensos y a dividir el país. Candidato, muchísimas gracias y bueno, aprovecho entonces también para ir cerrando. Sé que los compromisos esperan, las tarimas esperan, la gente los quiere ver, los quiere escuchar. Entonces sigo con Gustavo sobre su mensaje de cierre, sobre su principal apuesta para estos 4 años y pues por qué la gente debería elegirlo a usted en el tarjetón. Bueno, Mateo, agradeciéndole a Juan Sebastián, a ti y a Lucho. Miren, nosotros, a mí me dieron la cabeza de esta lista por 3 razones. Primero, porque tenemos un espíritu liberal, progresista, que busca los consensos alrededor de 2 cosas: lograr que se materialicen los derechos de la gente y la modernización y la efectividad del Estado. Segundo, porque somos provincianos, porque somos gente que representamos esa región que necesita cada vez más tener una independencia, una capacidad para resolver sus problemas. Y 3, porque representamos una opción ciudadana. Yo soy presidente del movimiento político, social y comunal también, movimiento que busca reconstituir a la sociedad a partir de los barrios, de las veredas, de los campos, que necesitamos darle calidad de vida a nuestra gente, que necesitamos cuidar la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras madres, cabezas de familia, a través de del mejoramiento de los entornos, de los acueductos comunitarios, de los puestos de salud, de los mejoramientos de vivienda y la autoconstrucción. Ese es mi sueño y quiero llevar al Congreso de la República esas 3 ideas que pueden volver a Colombia un país distinto. Estoy convencido de que los colombianos nos están escuchando y que ya no quieren tanta pelea, que la judicialización
o que la oferta de valor de un candidato no puede versar sobre escoger entre víctimas y victimarios. Tenemos que ir hacia adelante, tenemos que ir hacia el frente y considero realmente que el país no está para más violencia. Por eso estamos en el Frente Amplio con el número 1. Mi logo es muy fácil de encontrar, Mateo. Yo estoy donde siempre he estado, abajo y a la izquierda. Ahí marcan con el Frente Amplio y el número 1 y escogen a Gustavo García, un provinciano con experiencia en la nación, con ganas de trabajar por este país y por supuesto con mucho empeño de continuar el cambio en lo que corresponde. Muchas gracias. Gustavo, muchas gracias. Y doctor Lucho Garzón, le dejo entonces el espacio a usted para cerrar y para que nos cuente su principal apuesta para los 4 años a los que aspira a ser elegido. No, a mí me cuesta mucho decir voten por mí, yo soy lo máximo. No, pues lo voy a decir porque me parece normal que tampoco voy a decir que no voten por mí. Pero mire, yo siempre dije que prefería un centímetro ejecutivo a 10 kilómetros de legislativo. Porque es que uno en el ejecutivo no se roba la plata y la orienta para donde lo eligieron. Y uno ayuda de una manera más directa a la gente. En el parlamentario tiene que mediar, intermediar, buscar, y parlamentar, echar mucha carreta. Entonces uno, cuando mira eso, dice, ¿y a qué horas me dio por entrar a este cuento? Volver a entrar. Yo he ayudado pues a gobernantes con mis conceptos, con mis ideas, a Claudia López, a Carlos Fernando Galán, a quien me ha dicho que quiere ayuda, o por lo menos oír mi consejo. Pero yo asumo esto diciendo aquello de la política en todos los niveles tiene buenos y malos. La política no es de por sí mala, la política es de liberación, construir propuestas, etc. Entonces mucha gente dice, pero usted volvió, me dicen Lázaro Garzón, o usted no tiene formol incorporado todavía, y si me vieron toser hoy, peor, porque dicen, el man ya está muriéndose. Entonces, yo lo que digo es esto, hombre, me parece que el Congreso ha jugado un papel en esta etapa. Yo soy de democracia representativa, el equilibrio de poderes. Todas las falencias que tenga el Congreso, que son muchas, todas las falencias que tenga la justicia, son muchas, pero también estos dos órganos han jugado un papel para que el autoritarismo ni de izquierda ni de derecha funcione. Y me parece que es un reto enorme. Sacar reformas me parece extraordinario. Yo soy un tibio progresista, soy un centro izquierda, reivindico, soy de derechos, no de derechas. Y me parece que en ese sentido, pues creo que puedo aportar. Y ojalá, pues ya que usted me lo permite, pues le voy a decir el número, ¿no? El número es 1 Claro. de la coalición Centro Verde, Alianza Verde, en marcha. Y bueno, me llamo Lucho Garzón. Bueno, soy Luis Eduardo Garzón, pero no soy capaz de resistir el Luis Eduardo, no va a echar la carreta, ¿por qué? Y lucho, y hacer reforma y a buscar acuerdos, esa es mi tarea. Perfecto. Aprovecho aquí para preguntarle si ya definió un voto para presidencia o eso todavía está en cálculos. No, no voy con las consultas. Las consultas me parece que es una sumatoria de debilidades y no una correlación de fuerzas. Hay que una reforma también. Eso de las firmas me parece que de verdad, eso está terminando muy mal. La democracia participativa no se puede vulgarizar, no se puede convertir en un mecanismo. Pero si usted me pregunta quién de todos los que hay, Juan Fernando Cristo me parece, por lo que ha hecho, un buen candidato para... Ahora que estén las encuestas jugando, pues no sé, no lo veo, pero en mi opinión, su historia es de un tipo que desarrolla políticas de Estado. Lo que tiene que ver con la unidad, el tema de las víctimas, él fue artífice. Fue artífice con el acuerdo del Colón después de la derrota del plebiscito. Y fue artífice de lo que me parece más revolucionario que ha hecho este gobierno, que es el Sistema General de Participación, pegado a la ley de competencias. Con eso tengo suficiente para decir, voto por una agenda, no voto por una persona.
Perfecto. Muchísimas gracias, candidato Lucho Garzón, a todos los que se conectaron a esta conversación, a un diálogo para escuchar ideas y esperemos cómo se decanta la elección el próximo 8 de marzo en Colombia, Congreso, consultas y para muchos una vuelta presidencial anticipada. Entonces les agradecemos muchísimo su participación y estaremos en un cubrimiento a profundidad de esta carrera por la presidencia y por el Congreso. Muchísimas gracias, un saludo y recuerden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales. Cambio la verdad siempre.